Entonces, ya mi hermano. Listo, mi hermano. Gracias. ¿Confirmo audio? Bien. ¿Se oye bien? Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por venir. La meditación para esta noche está en el capítulo 54 de Isaías. Capítulo 54 de Isaías. Vamos a leer desde el verso 4. Empecemos leyendo en Isaías capítulo 54 y el verso 4. Dice, no temas, pues no serás confundida, y no te avergüences porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado. Y le damos hasta el 6, dice, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Oremos. Padre de toda clemencia, te damos gracias en esta noche por el don del Espíritu Santo. Te damos gracias también por la persona amada del Señor Jesucristo, Redentor de toda la humanidad, Dios. Queremos, Señor, en esta noche pedirte que tu Santo Espíritu nos dirija, nos guíe, para que sobre todo tu palabra sea exaltada, Dios, y que podamos, Dios, tener este consejo que nos has regalado en esta noche, con tu ayuda aplicado a nuestras vidas, para que podamos eh, agradarte, Dios, para que podamos agradarte como tú así lo demandas, Dios. Es en el nombre del Señor Jesucristo que queremos orar y darte gracias. Amén. Bueno, para contextualizar un poco acerca del pasaje que hemos leído, una de las verdades acerca del pueblo judío, es que este pueblo, esta nación ha sido el pueblo del Éxodo, ¿verdad? No solo desde los días de Isaías, sino hasta nuestros días, han sido el pueblo del Éxodo. Podemos por un momento imaginarnos, no, más bien tomar por consideración la fiesta de la Pascua, que cerraba el calendario judío y entonces se había constituido en la identidad de ese pueblo. La fiesta de la Pascua, que esa fiesta siempre anuncia el pueblo cuando salió de Egipto. Aún hasta nuestros días, este pueblo, esta nación habla acerca de la diáspora, que todos nosotros sabemos que es una palabra griega que significa dispersión. Entonces, para este pueblo, su realidad histórica es que siempre han estado dispersos, así como lo habla el contexto de lo que acabamos de leer. Pero ¿cuál ha sido la causa de esta dispersión? Nosotros sabemos que han sido dispersos por la mano de Dios a causa de su pecado. Primeramente, las 10 tribus fueron dispersadas a los 4 vientos por Asiria. Pero después, más adelante, en los días de Antíoco Epifanes, que todos nosotros conocemos las historias de los macabeos y todo eso, fueron de nuevo dispersos, pero esta vez fueron dispersas todas las 12 tribus a los 4 vientos. Aún dentro de la historia contemporánea, encontramos que es un pueblo que no ha sido bienvenido entre sus vecinos. Pensamos, por ejemplo, en este grande suceso de la historia contemporánea que es el Holocausto. Vemos a toda Europa reunida en contra de esta nación para destruirla. Los vemos sacándolos sacándolos por millones, ¿no? De naciones como Alemania, de Ucrania, de Rusia, de Polonia, de Checoslovaquia, etcétera, a fin de destruir la nación. Solo hasta 1948 ellos fueron establecidos como nación y fueron reubicados en su tierra. Y esta ha sido hasta ahora, pues a grandes rasgos, la historia de este pueblo. Vemos entonces el constante intento de las naciones de destruir a esta nación.
de erradicarla, de borrarla de la faz de la tierra. Ahora, tal vez puede que entre muchos intérpretes haya desacuerdos entre qué papel juega esta nación, el pueblo judío, en la actualidad dentro del plan profético y salvífico de Dios, ¿sí? Algunos dicen que, bueno, no hundemos mucho en eso para no extendernos mucho. Puede que haya desacuerdo, ¿cierto? Pero la realidad, la naturaleza de este pueblo es que han sido la nación del exilio. Esta es la realidad y la naturaleza de este pueblo. Han sido la nación del exilio. Esto es lo que Isaías está anunciando aquí en nuestro capítulo. Prepárense de nuevo para ser dispersos y esta vez por la misma razón por las que las tribus del reino del norte fueron dispersas por Asiria. Esta lo va a hacer Babilonia, ¿no? Pero ¿por qué? ¿Cuál es la razón? Nos habíamos preguntado. Esta nación de Israel va a ser dispersa a causa de su idolatría. Nosotros sabemos todos por el contexto que ellos se habían vuelto a los ídolos de Canaán, especialmente en ese tiempo está el ídolo malvado de Moloch. Moloch. Ellos venían delante de Moloch a ofrecer sus hijos, a tirarlos en ese ídolo que estaba lleno de fuego. ¿Y cuál era la ironía de esto? ¿Cuál era la ironía de este horrendo, de este abominable sacrificio? Que ellos venían, pues Moloch era el dios de la fertilidad de los cananeos, ellos venían a ofrecer sus hijos al fuego para que les diera más hijos. Nosotros podemos pensar en la lógica de este acto y pensar, bueno, no hay mucha lógica en esa idolatría, ¿cierto? Presentar mis hijos en el fuego para obtener más hijos, no hay lógica en ese pensamiento. Pero ahora entonces podemos pensar, ¿qué lógica hay en la idolatría? Porque pues la naturaleza del pecado de la idolatría que tenían los judíos no es diferente a la que tienen los pecadores o los no regenerados en este tiempo. ¿Cuál es el fundamento del pecado? La idolatría. En todo pecado no hay distinción entre lo que hacían el pueblo de Israel presentando sus hijos al fuego de Moloch y lo que hace el impenitente. ¿Cuál es la idea entonces? Que se puede obtener por fuera del Dios vivo y verdadero y volvernos a los ídolos y se puede obtener algo que nosotros creamos que sea lícito. Puede ser el placer, puede ser la felicidad, puede ser el gozo, puede ser algo material. Pero ¿qué dice esto acerca de la condición del pecado, del corazón del hombre? Dice que la provisión de Dios para él no es suficiente. Muestra descontento con lo que Dios ha provisto para él. Se muestra que el hombre necesita salirse del gran plan divino, ese plan divino que Dios tiene trazado sabiamente para él, para obtener algo que para nosotros también se puede decir, porque en ocasiones nosotros también cometemos pecado. Se puede salir de ese plan divino para obtener algo que para nosotros es lícito. Este es el testimonio que Isaías está presentando en este capítulo y en esta noche. Y también lo vemos en el Nuevo Testamento. Ven en su ministerio terrenal, hacia allá es donde yo apunto, a relacionar todo esto que estamos estudiando en Isaías, a relacionarlo con el ministerio terrenal del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo vino en su tiempo a denunciar la idolatría del corazón del hombre y aún en nuestros días lo continúa haciendo. Él continúa quitando los ídolos del corazón del hombre. Y más entonces, a medida que desarrollemos este mensaje, vamos a ir entendiendo cómo trata el pecado de la idolatría en el corazón del hombre. Podemos pensar entonces, no es con el objeto de señalar a nadie, porque pues cuando yo señalo, este dedo está apuntando hacia alguien, estos tres dedos me están apuntando a mí. Y dijo un escritor muy famoso que es más fácil de clamar en contra de los pecados de los demás que mortificar uno propio. Pero ¿por qué entonces la iglesia ha perdido el poder que tenía al principio de trastornar al mundo? Porque constantemente le está dando la espalda
Dios, al Dios vivo y verdadero, a los ídolos. Esto es algo de lo que Isaías ha estado denunciando al pueblo de su tiempo y nos lleva a considerar a nosotros también. Hagámonos estas preguntas. ¿Por qué ese pueblo estaba disperso? ¿Por qué iban a ser enviados a Babilonia? ¿Es porque Dios se había cansado de ellos? ¿Es porque ya ese pueblo no era de su agrado? ¿Es porque él había roto las promesas que les hizo a los patriarcas? Isaac, Abraham, Jacob, etcétera. Es porque Dios repentinamente había cambiado de parecer les puso naciones para que los dispersaran a los cuatro vientos. De ninguna manera. Es porque constantemente Dios les había enviado profetas. Leemos en los profetas menores que por 1 y 2 pecados del pueblo de Israel, es decir, se habían hecho de oídos sordos a los llamados de los profetas. Es porque constantemente les había advertido: no vuelvan la espalda de mí, no se vuelvan a los ídolos, no se vuelvan a los ídolos de las naciones. Se habían vuelto entonces a esos ídolos con toda su mente, con todo su corazón y al pecado mismo. Pero Isaías en estos pasajes ha estado recordándoles a su pueblo de algo más, no solo de su pecado, no solo les ha estado recordando de su pecado, sino también que les ha estado recordando acerca de la bondad de Dios, acerca de la naturaleza perdonadora de Dios. Les está recordando que ellos no permanecerán en la diáspora, dispersos, en el exilio, que no permanecerán en su pecado, que los sacará de Babilonia. Mira los versos que tenemos en esta noche, que son un recordatorio de que Dios no había olvidado a su pueblo. Aun cuando los envió al exilio, por un tiempo determinado, porque era para purgar sus pecados, para purgar su idolatría. Mira lo que dice el verso 5. Dice: porque tu marido es tu hacedor, y Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor. Redentor, esa es la palabra de la que dice, de la última frase que acabamos de leer, que está en el verso 5. Redentor. Esta palabra redentor, y el concepto es algo de lo que aparece mucho en Isaías. Se habla en la mayoría de los capítulos y aquí lo estamos considerando. Si por ejemplo nosotros tomáramos estas palabras de Isaías y las introdujéramos en cualquier lugar del Nuevo Testamento, no habría diferencia. No habría diferencia en lo que está hablando Pablo, no habría diferencia entre lo que está hablando Juan, entre lo que habla Jesús, entre lo que habla Pedro. Por todos los lados del Antiguo Testamento se menciona a Dios como el Redentor, el que tomó a su pueblo y lo sacó de la esclavitud. Esto es lo que Dios Todopoderoso ha hecho. ¿Qué ha hecho Él? ¿Cuál es la última frase que acabamos de leer? Él es el Redentor. ¿Pero qué significa el Redentor? Muy brevemente, si nos volvemos a este lenguaje del Antiguo Testamento que tenemos aquí, inmediatamente nuestra mente hace transportar el libro de Ruth. Allí donde se describe muy bien lo del pariente redentor y todo, que por motivos de tiempo no podemos profundizar. Pero entonces vemos un pequeño recordatorio acerca de la historia de Ruth. ¿Qué pasó en la historia de Ruth? Nos dicen que había un hombre que descendió a Moab, que casó a sus hijas con mujeres de esa tierra, que era lo que estaba prohibido en Israel, ¿cierto? Él no debía, Dios explícitamente había dicho que ellos no debían matrimoniar con mujeres de esa nación. Cuando el Señor afirma algo, cuando el Señor nos da una ley, un punto bastante importante, un punto bastante notable, es porque no es arbitrario. Tiene un propósito. Él nunca nos pide hacer algo porque sí. Las leyes de Dios son el reflejo de su propio carácter y quién es Él. Vemos los dos pecados entonces del marido de Noemí, ¿cierto? Que fue salir de la tierra y matrimoniarse con mujeres de allá de Moab. Y entonces vemos allí entre Noemi y Orfa una charla, ¿cierto? Hay una charla
y las palabras que todos conocemos cuando ella le dice que quiero ir contigo, ¿sí? Las palabras de Noemí eran el deseo de seguir la ley de Jehová, de emparentarse con esta nación, de ser parte de la familia del pacto de Dios. Aquella moabita que estaba por fuera del reino de Dios, por fuera de la familia del pacto, y por la iniquidad de su suegro, Dios sacó a Ruth de las tinieblas que estaban en esa tierra, en Moab, y la hizo partícipe de la tierra de la promesa. Y vemos que se casa con su redentor. Pero ¿qué hizo? ¿Qué hizo para ir entrando en la aplicación de todo esto para nosotros? ¿Qué hizo Ruth para merecer toda esta bondad que Dios le mostró hacia ella? Por supuesto, Ruth no hizo nada. Dios fue el autor de esa obra interna que movió a cada uno de ellos, a los actores de esta historia, para que Booz fuera, o Boaz, como dicen en otras traducciones, para que Booz fuera la persona que había de redimirla. Y entonces transportémonos aquí a Isaías capítulo 54. ¿Cuál era la bondad en los tiempos de Isaías del pueblo de Dios? Ninguna. ¿Qué les hacía merecer esa tremenda misericordia que Dios estaba mostrando con ellos? Nada. Constantemente vemos a través de los profetas que el Señor les llama una y otra vez al arrepentimiento, y que hacía Israel, continuaban en su idolatría. Eran todo lo opuesto al llamado de Dios. No vemos en el Antiguo Testamento un solo testimonio de las 10 tribus dándose cuenta de su pecado y volviéndose de su mal camino y regresando a Dios. No solo continuaban en su pecado, sino que también continuaban en la idolatría. 10 tribus. ¿Que Dios las olvidó a causa de esto? No es lo que estamos leyendo acá. Y también en el Nuevo Testamento hay un testimonio acerca de esas tribus. En Romanos 11, por ejemplo, se nos declara explícitamente que Dios tiene un plan de salvación para el Israel étnico. ¿Y cuál es ese plan? El plan de que serán redimidos. ¿Por qué medio van a ser redimidos? Por la misma forma que nosotros, mediante la sangre derramada del Cordero Redentor, y por la predicación de profetas como Isaías, Jeremías, Daniel, etc., y por hombres como Pablo. El Nuevo Testamento nos muestra también que, al igual que esos judíos que estaban en el Mediterráneo, a los cuales Pablo iba por las sinagogas predicándoles el Evangelio, y que estaban allí a causa de la idolatría de sus antepasados, estaban listos para recibir ese Evangelio de la paz. Vemos cómo Dios iba cumpliendo su promesa de restaurarlos, de volverlos a Él por medio del Evangelio. Vemos a los judíos no solamente viniendo, y este es el testimonio del Señor Jesucristo y la fe en Él. Esto es lo que se ha predicho no solo en Isaías 53, sino también en estos capítulos, que se enfocan mucho a la obra del Redentor. Se tenía que reconocer que, a pesar de la realidad de la idolatría del pueblo, Dios no se había vuelto de ellos. A pesar de que ellos sí se habían vuelto de él, le habían dado la espalda, Dios no los había abandonado. Aún continuaba tratando con su pueblo. Él va a cumplir, así como estaba cumpliendo en ese tiempo del Nuevo Testamento, la promesa hecha a los antepasados, a Abraham, a Isaac y a Jacob, y aún antes más de ellos. La primera que se hizo a Adán y a Eva después del primer pecado, y después de conducir el mundo entero a las tinieblas y a la maldad. Es por eso que el contexto de este pasaje anuncia la redención, no solo de la maldad de las 12 tribus, de Israel, sino la redención de aquellos gentiles que habían de creer.
de nosotros, de nuestros propios corazones y de nuestras propias almas. Esta es la realidad de la naturaleza del Evangelio. Recuerda lo que dice David en el Salmo 103:12. Recuerda lo que dice David en el Salmo 103:12. Si podemos leerlo por un momentico, porfa. Dice, cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Qué grande bendición, hermanos. Qué grande bendición del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, redimiéndonos por la sangre del Cordero y Dios no tomando nuestros pecados ni nuestras iniquidades. ¿Y esto por qué razón? Podemos preguntarnos, ¿por qué razón Dios no toma nuestras iniquidades? Porque han sido puestas en Jesucristo. De cierta forma, por así decirlo, esas iniquidades nuestras, esa maldad nuestra ha sido hecha suya. Él pagó por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Hemos sido receptores de la justicia suya a causa de su obra en la cruz. Porque Dios puso sobre nosotros lo que Él hizo, lo que Cristo hizo, su obra, Dios la ha puesto sobre nosotros. Romanos 5:1. Justificados pues. Esa palabra ahí, justificados, quiere decir puestos en justificación. A causa de la obra de Cristo. Ya no se acuerda Él de los pecados que cometí en mi juventud, no ve mis pecados que he cometido a diario, sino que ya ve a su amado y precioso Hijo. Qué gran verdad, hermanos, para gozarnos y glorificarle en esta noche. Y esto de verdad nos hace retroceder a Isaías 54 en el verso 5. ¿Qué dice? Hay un lenguaje de matrimonio. Isaías capítulo 54 y verso 5, su hacedor. Jehová de los ejércitos es su nombre y tu redentor. Tu marido es tu hacedor. ¿Cómo pasó esta nación de la viudez, así como se mencionaba al principio en verso 4, al matrimonio? ¿Cómo se pasa del divorcio a las nupcias, al estado del matrimonio? Inclusive en capítulos anteriores de Isaías se dice que Dios mismo había firmado carta de divorcio a Israel a causa de su idolatría. Pero aquí él se está anunciando como su esposo. Tu hacedor. De nuevo, entonces, esto es lo que hace el testimonio del Evangelio. Podemos pensar en esta noche que hemos pasado de ser enemigos del mismo Dios a ser hijos en su casa, herederos en su casa. Venimos de estar en ligados con Satanás mismo, porque eso es lo que dice Juan 8. El hombre tiene dos estados, o está en Cristo, o está por fuera de Cristo. O es hijo de Dios, o es hijo del diablo. No hay términos intermedios. Esto es lo que Cristo descubre a los fariseos en Juan 8. Pasamos entonces, ellos pensaban ser hijos de Abraham, pero en realidad eran hijos de Belzebú. Nosotros nos pasa lo mismo. Pasamos de ser hijos de Belzebú, hijos de ira, a ser hijos del Rey, por este maravilloso testimonio del Evangelio. Pero ¿por qué este grande cambio, hermanos? Por el lavamiento de la sangre del Cordero. Este gran cambio, esta gran vuelta de las cosas, es un maravilloso logro del Evangelio. Dios, por medio de Cristo, ya no nos considera nuestros primeros pecados. El infierno ya no está a favor de nosotros por esta magnífica obra de Dios por medio de Cristo. Y por supuesto, hermanos, entonces si Dios es tan santo como es, y es nuestro hacedor es nuestro redentor y nos ha pasado de muerte a vida, y ha borrado todos nuestros pecados, los pecados de los redimidos, de aquellos que han venido delante de él por fe en Cristo, ¿por qué nosotros entonces continuamos aferrándonos a esos pecados que supuestamente Él ya los pagó y los quitó de nosotros? ¿Somos nosotros mayores que Dios? Y si Él si Él los ha llevado muy lejos y los ha enterrado muy profundo, como dice Miqueas, ¿por qué nosotros en ocasiones vamos y los buscamos e intentamos
desenterrarlos y recogerlos y apropiarlos. Este es un ejemplo del verdadero arrepentimiento evangélico. El arrepentimiento del cual está llena la Biblia. Hay muchos casos, solamente considero uno, el de Juan Marcos. Vemos el testimonio de Juan Marcos, cuando la escritura pues no lo dice literalmente, pero sí demuestra que él fue un cobarde, perdón, al no ir a la obra misionera que tenían. Y más adelante Pablo no lo considera en su viaje misionero a causa de su alejamiento. Pero ¿qué vemos después en las epístolas de Pablo? Que él considera a Juan Marcos como un excelente obrero y ya no le reprocha más lo que sucedió. Podemos también pensar en Pedro. Pedro fue el que dijo, Señor, no te pase esto, y más adelante lo negó 3 veces y hasta maldijo, pero el Señor le perdonó, el Señor murió por los pecados de él en la cruz. ¿Y qué pasó con Pedro? Volvió y se reintegró otra vez a los discípulos, y ninguno de ellos decía, aquí está Pedro. Lo aceptaron y lo perdonaron. Verdadero arrepentimiento. Hay frutos reales de arrepentimiento en estos personajes del Nuevo Testamento. Pero al igual como hay frutos de arrepentimiento, ejemplos de arrepentimiento verdadero, también hay ejemplos de impenitencia. Podemos pensar en Simón el Mago, quien veía los prodigios y las señales hechas por los apóstoles, y él quiso hacer también lo mismo. Entonces los apóstoles le anunciaron el evangelio, la naturaleza del arrepentimiento, y él dijo inmediatamente, sí Señor, yo soy cristiano, porque él estaba interesado en las obras para ganar dinero. Pero cuando no lo pudo hacer, entonces ¿qué sucedió? Se volvió a su antigua vida y le dijo a los apóstoles, bueno, después de que ellos le reconvenieron, le dijo a los apóstoles, arrepiéntanse ustedes por mí, oren ustedes por mí. ¿Qué hubiera hecho un cristiano verdadero, un penitente verdadero? Hubiera caído de rodillas y hubiera rogado delante del Señor, porque él sabe que el perdón no se concede a un corazón no arrepentido. Presentaría ruegos y súplicas sabiendo que la naturaleza de la confesión se debe reflejar en su vida. Y seamos llevados nuevamente a pensar en Isaías 54. Esta era la razón por la que el pueblo continuaba en la diáspora y aún iban a ser llevados a la diáspora. Porque a pesar de que el Señor había levantado predicaciones tan poderosas como la de Isaías, la de Jeremías, la de Ezequiel, la de Daniel, etcétera, aún ellos continuaban en impenitencia. A esto es lo que Isaías está llamando en esta noche. A contemplar, bueno, a su pueblo lo está llamando, ¿no? A contemplar la grande obra de ese Redentor, a que alcen la mirada a Él. Alzar la mirada es uno de los sinónimos de fe y salvación en el Antiguo Testamento. A que por medio de este acto comprueben la bondad de la obra del Redentor y la misericordia perpetua que Él tuvo para con ellos. Esto es lo que Dios ha hecho a lo largo de toda la historia de su nación escogida aquí terrenalmente. Salvarlos de su pecado, salvarlos de la aniquilación, de la muerte, del total exterminio, porque eso es lo que merece el pecado que ellos habían cometido. El pecado merece la muerte, la perdición eterna en un lugar de tormento. Esto no era extraño para ellos. Cuando el Señor Jesucristo puso los pies sobre esta tierra, ¿cuál fue su primer mensaje? Su llamado fue a creer y arrepentirse. El pueblo ya lo sabía. Estaba anunciado acá en Isaías y en otros pasajes que un hermano que sea más elocuente puede exponerlos. Pero entonces, ¿qué se supone que debían hacer? Volverse de su idolatría, volverse de su pecado y venir delante del Dios que perdona la iniquidad, que llama a la reconciliación, que buscaba reconciliarse en medio de ellos. Es el pensamiento del versículo 5. La naturaleza del llamado de Isaías en esta noche es un llamado
universal. Si nosotros miramos el verso 5 donde dice te llamé, si miramos la palabra hebrea, esa palabra está en plural. Entonces, hermanos, ese llamado no es exclusivamente para Israel. Ya lo demostramos a través de unos pequeños análisis, de unos pequeños pasajes, que ese llamado no es solo para Israel, es también para los gentiles. No es solo para las 12 tribus que andaban errantes y esclavas de la idolatría. Este llamado es para todas las personas en todas las edades y no hace excepción de ser humano. No importa el pecado, no importa dónde haya nacido, no importa su extracción, su nacionalidad, no importa su raza, etcétera, su cultura. Este llamado, este evangelio es para ellos. Gloria a Dios porque en esta noche podemos servir a ese Dios quien perdona todo el pecado que el hombre ha hecho. El hombre puede venir delante de este maravilloso Dios a pesar de su pecado. ¿Qué nos dice Santiago? La carta de Santiago acerca de la ley. Que si la quebrantas en un solo punto, la quebrantas toda. Este es el problema que a veces tienen especialmente los incrédulos, ¿sí? Se comparan con los demás. Yo no he sido tan malo como esta persona, no he quebrantado la ley tanto como esta persona, pero ¿qué dice Dios? Todos han pecado y todos merecen morir. Y si todos han pecado y todos merecen morir, entonces la naturaleza del Evangelio es para todos. Ser redimidos por el Santo del Señor, el Señor Jesucristo, es tener perdonados los pecados por su gracia. El llamado es entonces a todos aquellos que su conciencia haya sido movida por el Espíritu Santo al arrepentimiento. Hermanos, para concluir, el llamado a Isaías es claro en esta noche. Hay que venir y hay que arrepentirse y ser perdonado en Cristo Jesús. Es por esto que Pablo era tan fiel a su predicación, porque él sabía lo que era ser perdonado. La historia de Pablo nos dice que un día estaba persiguiendo y matando cristianos y que al otro día estaba hablando acerca del Salvador de ellos. Qué grande cambio, ¿no? Cómo quitó los ídolos del corazón de Pablo para colocar allí entronizado al Señor Jesucristo. Que en esta noche podamos arrojar nuestros pecados sobre el Salvador y podamos ser perdonados de todo pecado para que Él pueda limpiarnos, para que nos dé su infinita misericordia reflejada por medio del Señor Jesucristo y su Santo Espíritu. Que sea esta nuestra paz, que sea este nuestro consuelo, que sea esta nuestra gratitud. ¿Qué seguridad de perdón tenemos en el Señor Jesucristo? Y a ella tenemos acceso todos aquellos que podamos en arrepentimiento venir a Él. Padre, te damos gracias en esta noche porque nos has mostrado por tu palabra que la promesa del Evangelio no es solo para la nación de Israel, sino para todos aquellos, todos gentiles, que crean en Él, en el Redentor, en el magnífico Salvador que has puesto como estandarte de la iglesia, Señor. En el Señor Jesucristo, en el cual te damos gracias, te honramos y te glorificamos y te alabamos, Señor. En sus méritos oramos y te damos gracias. Amén.